Justo hubo en abril, si no me equivoco, ya la noticia de un nuevo recorte presupuestario. Y pues también en marzo de 2020 nos cayó la pandemia a nivel mundial, lo que trajo consigo un montón de incertidumbre a nivel laboral y a nivel de cómo hacerlo en el caso de los estudiantes. ¿Cómo desde tu mirada y desde tu posición como docente, cómo tú viviste esta pandemia desde el enfoque de la educación superior pública? Separemos dos cosas. Por un lado, los docentes y las propias instituciones de educación superior no estaban preparadas para lo que finalmente resultó la pandemia. Es decir, pasar drásticamente de lo que era un régimen de educación presencial, en la gran mayoría de los casos, a una educación de carácter virtual, que implicó la necesidad de una formación ultra rápida en manejo de plataformas, en manejo de plataformas Moodle, etcétera, de plataformas para teleconferencia y plataformas Moodle, para poder hacer esa transición rápida, obligatoria, entre educación presencial y virtual. Y hay una serie de documentos que han mostrado que la educación en todos los niveles resultó seriamente afectada con este cambio. No solamente por la falta de experiencia, por las dificultades para tener competencias reales de carácter pedagógico, no solamente tecnológico por parte de los docentes, sino porque esto fue acompañado, digamos, de un nivel de aislamiento, de ruptura, digamos, del tejido social por parte de todos los estudiantes. En ese sentido, hay una merma de calidad de la educación también en la educación superior, no solamente en los niveles básicos o de bachillerato, sino también en la educación superior. Pero esto se vio profundizado por el hecho de que la pandemia, yo creo que fue tomada como un pretexto por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, para poder efectuar un proceso de reducción de presupuesto en esas universidades. Además, con esta idea falaz de que el no necesitar desplazarse físicamente a la universidad por parte de los estudiantes y por parte de los docentes implicaba una reducción de costos, lo cual no es tan cierto en la medida que implicaba la sumatoria de otros gastos que no se tenían anteriormente previstos. En el caso de muchos docentes no tenían las posibilidades, la infraestructura tecnológica, la computadora, digamos, no ideal, pero por lo menos que dé la posibilidad de cargar plataformas Moodle, cargar plataformas para videoconferencia como Zoom o Teams o lo que sea. Y implicó también la compra de una serie de otros equipos, a ratos audífonos, micrófonos, etcétera, e inclusive la adecuación de lugares dentro de la vivienda que estén aislados de sonido, lo más aislados de sonido, a veces en viviendas donde no solamente el docente daba clase, sino que los hijos del docente estaban recibiendo clase o la compañera del docente estaba trabajando en teletrabajo. Y esto hizo que efectivamente sean meses muy difíciles que a la larga, yo diría, afectaron no solamente la calidad educativa, como ya dije, sino también la salud mental de muchos docentes y obviamente de muchos estudiantes, aparte del tercer elemento que era obviamente el altísimo riesgo de contagio con, digamos, efectos a ratos de altísima mortalidad como hubo en el Ecuador, sobre todo los primeros meses de pandemia. Hernán, con el recorte presupuestario, si no me equivoco, era 98 millones en 2020. ¿A qué en específico afectaba a la educación superior pública? Bueno, fundamentalmente a tareas de mantenimiento. Por ejemplo, muchas universidades empezaron a tener problemas, por ejemplo, hasta para pagar guardianías de seguridad. No se siguieron adelante con proyectos que se habían iniciado ya en términos inclusive de desplazamientos
físicos para hacer investigación de campo. Y en definitiva hubo inclusive recortes en varias universidades a nivel de salarios de profesores. En ese sentido se vio completamente desbalanceado el presupuesto de la universidad. Y en cambio las autoridades oficiales planteaban que era menos costoso el dar educación desde la casa y que esto implicaba inclusive este tipo de ahorros de mantenimiento de edificios y demás que no podían dejarse de hacer, porque en realidad un edificio que se cierra, sobre todo cuando hay equipos en esos edificios que deben ser objeto de mantenimiento, si no de uso, al menos de mantenimiento permanente, implica gastos que no se pueden simplemente soslayar de la noche a la mañana. Entonces, de hecho, la universidad no es que, en el caso de la universidad pública, no es que funciona con un superávit que simplemente se deje a un lado para poder compensar la reducción presupuestaria. Lo que sucede cuando se reduce tan drásticamente el presupuesto de la universidad es que en la universidad tienen que empezar a tomar medidas y hacer recortes internos. Y los recortes internos que muchas universidades hicieron fue, por ejemplo, recortar la presencia y el trabajo de profesores contratados, que en algunos casos, tanto en la universidad pública como en la privada, tenían sobre sus espaldas significativas y considerables cargas horarias, lo que a su vez no solamente dejó en el desempleo a profesores que estaban contratados provisionalmente, sino también recargó horas de clase sobre profesores que, como yo decía antes, inclusive les tocó enfrentar la transición de educación presencial a educación virtual. En ese sentido, la percepción, por ejemplo, de los docentes era que la jornada de los docentes que quedaron, era que la jornada académica se extendía a ratos con la preparación de clases en las aulas virtuales, con la calificación de trabajos en las aulas virtuales, con cursos extremadamente grandes, porque la otra solución fue juntar cursos, porque se creía falsamente que da lo mismo que se dé educación virtual a un curso de 20 estudiantes, de 40 o de 60, cuando en realidad esto implicaba una carga muy fuerte para calificación de exámenes y además implicaba, como yo dije antes, digamos, muchos efectos adversos en términos de interacción en la propia aula virtual. Así que todos esos son los efectos derivados justamente de este recorte presupuestario. Hernán, justo en 2020 se leía que en un contexto tan adverso como una crisis sanitaria, a nivel mundial además, los rubros que no se pueden recortar es salud y educación. Y es justamente lo que hizo el gobierno en ese momento, el de Lenin, ¿no es cierto?, recortar esos rubros. Y que además puso, si no me equivoco, la disposición era recortar en el tema de contratación que tú acabaste de decir. Era un tema de estrechar el aparato público, porque se tiene, ¿no es cierto?, se ha posicionado o han posicionado en el imaginario colectivo que hay un sector público obeso. Más sin embargo, cuéntanos más bien cuál es la perspectiva de ello. Claro, mientras en otros países, digamos, con mucha más visión y racionalidad, lo que hicieron fue reforzar las ayudas estatales a sectores que resultaban fuertemente afectados por la pandemia. Pensemos en sectores de estratos sociales que finalmente se vieron despedidos de sus trabajos o que sus emprendimientos económicos resultaron cerrados, sobre todo en la primera época de la pandemia. Aquí en el Ecuador se hizo precisamente lo contrario, aplicando de manera, yo diría, inhumana un modelo como el neoliberal, que es tan dogmático que plantea que lo único que importa para manejar bien un país es estabilizar la macroeconomía, estabilizar las cuentas públicas, sin tomar en cuenta que en países como el nuestro hay normalmente un déficit permanente en la balanza comercial, hay un déficit permanente en la balanza pública, de las cuentas públicas, y en ese sentido se tenían que tomar medidas más bien que preserven, yo diría, los derechos básicos de las personas, e inclusive en algunos casos su vida.
Aquí la altísima tasa de mortalidad que se vio que hubo por el COVID-19 fue en gran medida causada, como ahora ya se está viendo en estudios posteriores que se hicieron y ya comparativamente con lo que pasó en otros países. Precisamente una de las causas fue la reducción drástica del presupuesto para el tema salud. Y esto hizo que la gente muera mucha más gente de la que debía y que los efectos inclusive de la gente que no moría sean mucho más graves. A esto se agrega también una disminución en los presupuestos en el caso de la educación, que implicó que obviamente los estudiantes, por ejemplo, no puedan recibir en la práctica ningún tipo de subsidio ni soporte para que puedan sumarse, sobre todo en el caso de universidades públicas, donde la composición social de los estudiantes proviene de estratos más populares, que puedan tener acceso no solamente en términos de conectividad, sino en términos de disponer de una máquina, de una computadora que les permita efectuar las tareas. Por eso es que muchísimos estudiantes siguieron recibiendo clase durante estos años a través de celulares, mediante celulares, lo cual implicaba también complicaciones pedagógicas para poder un momento determinado trabajar con pizarra electrónica o trabajar con inclusive diapositivas, y por supuesto también en el tema de la capacidad que tenían los estudiantes para poder efectuar lecturas de textos digitales. Es muy distinto hacerlo en una computadora, en una laptop, inclusive en una computadora fija que tenga una pantalla grande, a hacerlo en un celular. Y todos estos elementos se sumaron precisamente para que haya tales impactos, digamos, negativos a nivel de la educación pública, a nivel de la salud de la gente, a nivel inclusive de la desactivación económica que hubo en el país, sin que el Estado, vuelvo a decir, digamos, orientado desde un modelo neoliberal, pueda convertirse en una especie de motor económico que genere una compensación y un equilibrio a toda la desactivación económica que hubo a nivel del aparato productivo. Debido a este contexto tan adverso en el que estaban inmiscuidos dentro de lo que es la educación, docentes, estudiantes, trabajadores, las mismas familias que de estos dependían, pues interpusieron algunos recursos legales de inconstitución por esas medidas. Cuéntanos cómo se vivió eso y además entiendo tú también estuviste en ese proceso con otros compañeros, compañeras docentes. Sí, la situación llegó a ser tan grave y traumática que efectivamente muchos colegas docentes decidimos conformar un frente al que se denominó Frente de Defensa de la Educación Pública para protestar precisamente contra estos drásticos recortes estatales y contra los impactos que estaban causando. En ese sentido, también parte de nuestra tarea fue hacer una revisión documental de lo que significaba el proceso de desarrollo de la universidad en el Ecuador, las relaciones que mantenía el Estado con esta universidad y los problemas principales que la universidad, especialmente la universidad pública, tenía para poder enfrentar situaciones de crisis como esta. Se elaboraron documentos que sirvieron de soporte tanto en términos normativos, en términos sociológicos, inclusive en términos de políticas públicas, de lo que habían sido los últimos años de, yo diría, modernización de la Universidad Ecuatoriana, que se vieron drásticamente coartados por la política implantada por el gobierno de Moreno. Y si bien es cierto, todavía persistían hasta el año 2017 problemas estructurales en la Universidad Ecuatoriana y en la universidad pública, no era menos cierto que la situación a ese entonces era incomparablemente mejor de lo que había sido la universidad pública a inicios del siglo, en el año 2000, en el año 2005, en el año 2010, que fue justamente el año cuando se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior, que yo creo que trajo más beneficios que problemas, aunque efectivamente algunas falencias se conservaron, pero permitió efectivamente que la universidad pública se organice mejor, se ordene mejor, haya, digamos, un mercado, si se puede hablar en esos términos, más competitivo entre las universidades públicas y las universidades privadas. En el año 2017, con
con el giro de 180 grados que da Moreno, se genera también un giro a nivel de las políticas públicas respecto a educación superior. Se dan un par de reformas también a lo que es el LOES. El LOES empieza a funcionar ya de otra manera y se profundiza lo que había sido uno de los defectos que tuvo quizá la aplicación de la LOES en tiempos del correísmo, que fue precisamente tomar como modelo de la educación superior al modelo privado. Aquí ya se vuelve abiertamente una visión privatista de la educación superior, de la educación universitaria. Se deja completamente de lado lo que había sido un proyecto interesante de fortalecimiento de los institutos tecnológicos, superiores tecnológicos, y a la larga llegamos a lo que llegamos en la pandemia, cuando, digamos, con el cambio de gobierno, con la transición, digamos, o el periodo previo a la transición al siguiente gobierno, en el año 2021, se deja prácticamente a su suerte a la Universidad Pública Ecuatoriana, desencajando, digamos, la posibilidad de que la universidad pública pueda cumplir con mayor eficacia, eficiencia, las tareas de docencia, las tareas de vinculación con la sociedad, las tareas de investigación de los problemas que acontecen en la sociedad ecuatoriana e inclusive la posibilidad de proponer salidas y soluciones a muchos de esos problemas, vinculándose con los planes nacionales de desarrollo, de buen vivir o como se los quieras llamar, que efectivamente eran los que diagnosticaban y ubicaban los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana. Al hacer eso, la universidad pública queda, yo diría, a la deriva, y por eso es que se plantea una medida de inconstitucionalidad, porque se está afectando un derecho constitucional, que es el derecho a la educación, ante la Corte Constitucional. Sin embargo, ni siquiera la Corte Constitucional anterior, digo anterior cuando todavía no se cambiaban algunos de sus miembros por sorteo, como dice la ley, y estaba, digamos, al menos tenía en su seno a un par de juristas que eran más de talante social y más vinculados con la justicia y no solamente con la aplicación fría del derecho. Ni siquiera esa Corte Constitucional dio mayores salidas al asunto y dio simplemente de manera parcial la razón a las demandas que se planteaban desde distintas universidades, de distintos sectores de docentes, a los efectos nefastos de la disminución de recursos. No llegaron a ser de alguna manera definidos como inconstitucionales y a la larga se permitió que el Estado siga, digamos, aplicando esa misma política de corte neoliberal, afectando a estudiantes, a docentes y a las propias instituciones de educación superior. Hernán, yo recuerdo que en alguna de tus clases tú habías mencionado, y ahí para que nos cuentes también el cómo se vivió esta activación o este activismo cibernético o digital, que en contexto de pandemia pues fue una de las maneras de poder decir que no estamos de acuerdo. Pero tú en una de las clases recuerdo que mencionabas y decías, finalmente los procesos los procesos de resistencia han dado como resultado relaciones a partir de la presión social que se hace en las calles. Pero en un contexto de pandemia era como medio salido de los cabellos porque todo el mundo con miedo. En ese sentido, ¿tú cómo le viste esa reacción o esa decisión en varias de las reuniones que se tenía de forma virtual con las y los compañeros? El salir la primera vez, por ejemplo. Bueno, yo diría hay que tomar en cuenta tres cosas. Uno, cuando se decide enfrentar políticas públicas que son lesivas para ciertos sectores sociales de manera clara y evidente, el trabajo de resistencia a nivel de la opinión pública es importantísimo. Primera cosa. Segunda cosa, la opinión pública está de alguna manera configurada por parte de un ecosistema mediático todavía en manos
y muy cercano a sectores de poder económico, de poder político, que a la larga supone que están del lado de las medidas que se tomen de corte neoliberal. Es el segundo supuesto del que hay que partir. No podemos esperar mucho de los medios tradicionales de comunicación, de los periódicos, de las emisoras radiales, de alcance nacional sobre todo, y de las estaciones televisivas, puesto que finalmente van a estar apoyando normalmente el modelo empresarial que se llama, que es el modelo neoliberal, porque ellas mismas son empresas privadas. Y tercero, hay la necesidad de moverse y de actuar en otros espacios alternativos, en este caso espacios digitales, que si bien no son 100% alternativos, hay también medios tradicionales que funcionan ahora en el espacio digital y hay medios digitales que funcionan con la misma lógica de los medios tradicionales. Sin embargo, redes sociales y ciertos medios digitales sí abren un lugar nuevo desde donde reclamar. Pero tampoco se puede caer en la idea de que se puede hacer los reclamos y las acciones de resistencia solamente a nivel digital, a nivel virtual. Es necesario, y así se lo concibió, que no se dejen de lado las calles, el espacio público, las calles, las plazas, las protestas que finalmente que son de carácter presencial y que inclusive a la larga pueden ser objeto hasta por la novedad de cobertura por parte de medios tradicionales. Y eso se hizo. Hubo varias manifestaciones, varias caminatas, digamos, espacios de protesta en las calles, tratando de guardar las mayores medidas de bioseguridad para que no sean un espacio de contagio. No siempre se logró efectivamente, pero donde se demostró a la sociedad que habían necesidades y habían demandas que estaban por encima inclusive del riesgo que se puede correr cuando haciendo protestas callejeras los manifestantes pueden contagiarse. Así que eso se hizo, creo que fueron protestas muy importantes, recibieron cierta cobertura inclusive de medios tradicionales, fueron replicadas a través de medios virtuales y en ese sentido se logró hacer confluir o hacer converger lo que es las acciones o los itinerarios, digamos, de protestas más clásicos, que son las protestas públicas presenciales, con otro tipo de mecanismos a través de redes sociales y de viralización de contenidos, mensajes, inclusive memes, que lo que hacían era tratar de impactar en la opinión pública la negatividad que tenían las medidas del gobierno y los impactos que estaban causando a amplios sectores sociales. Si bien es cierto, sí había un cierto sector, un cierto grupo que de alguna manera fue creciendo de forma presencial, de forma numérica, pero capaz y en algún momento sí faltó más. Y ahora te pregunto, y justo conversaba tras cámaras con los compañeros y compañeras, de la necesidad de que las personas, independientemente, los estudiantes pertenecen a una familia y capaz las familias no ven la importancia a veces de hacer presión social para exigir un derecho como es la educación superior pública. Y justamente ahora ya más en lo actual, el tema del proyecto de reforma que mandó el Ejecutivo al Legislativo de sí una educación superior pública, pero ya va con la particularidad de que los cursos de nivelación o propedéuticos o sus similares tendrían un costo. Los aranceles tampoco dicen cuál sería el costo, sino más bien va a estar a discreción de cada una de las instituciones. Entonces, a lo que me voy con esto es la importancia que tiene el que las personas, el que los hijos de los empleados, de los trabajadores, puedan acceder a la universidad para poder tener herramientas y tener movilidad social. Cuéntanos de eso y desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante discutirlo? Y de hecho para eso es también este proyecto que se está realizando. Bueno, para contextualizar, hay dos elementos que conviene anotar. Uno,
El modelo neoliberal, en el caso de la educación universitaria, implica, por un lado, una desresponsabilización de parte del Estado de su rol como garante de derechos. Es un rol que la Constitución le obliga a desarrollar o a desplegar, y esto es precisamente lo que se deja de lado. Por eso es que, por ejemplo, en el proceso de reformas que envió el gobierno de Lasso, una de las cosas que se planteaba era la eliminación del examen de ingreso a las universidades en una plataforma que había tenido su costo, que había funcionado durante muchos años, que era responsabilidad del Estado mantenerla funcionando y mantenerla bien, y ahora eso se delegó a que cada universidad, ya sea pública o privada, la haga por su propia cuenta y costo. Esta es una clara muestra de desresponsabilización de parte del Estado. Por el otro lado, el modelo neoliberal que plantea es que las universidades funcionen a partir de las llamadas leyes del mercado. Es decir, que quienes tengan dinero para poder pagar una universidad privada, lo hagan. La propia universidad privada, dependiendo de sus propias necesidades económicas, fije la vara con la que va a medir a los estudiantes que ingresan, es decir, haga su propio examen de ingreso. Si es que tiene un montón con buenas estrategias de marketing, un montón de demanda estudiantil, pues, y quiere tener muchos estudiantes, porque eso es lo que le interesa, más allá de que tengan o no tengan la preparación base, digamos, adecuada para tal o cual carrera, pues simplemente baja la vara para que el examen de ingreso sea un examen, digamos, no complicado, y con eso tiene más clientes, porque en el fondo las universidades privadas funcionan con clientes. Las públicas, con este recorte presupuestario, tienen que darse modos para poder diseñar el examen de ingreso, para poder mantener operativa, o diseñar o crear o mantener operativa o compartir una plataforma para poder tomar esos exámenes de ingreso. Deben ser plataformas, digamos, con una cierta fiabilidad, porque son miles de estudiantes los que están, seguramente en el caso de la Central, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de Guayaquil, son miles de estudiantes los que quieren entrar a las distintas carreras y hacerlo. Yo digo, hay un proceso de despolitización de la universidad ecuatoriana que viene desde hace muchos años. Lamentablemente, ese proceso de despolitización también se dio durante el gobierno progresista de Rafael Correa. Esto hay que decirlo. Desde la visión de estatista que tuvo ese proyecto progresista, era el Estado el que debía hacerse cargo de superar las falencias y los problemas que existían en este campo, a ratos sin tomar en cuenta a los actores que vivían esos problemas. Los actores que vivían esos problemas eran los estudiantes, los trabajadores, los docentes, las autoridades de las distintas universidades. Esto generó una suerte de lejanía, digamos, y de actuación, como algunos analistas los llaman, tecnocrática por parte del Estado. Eran más tecnócratas del Estado los que finalmente definían las políticas públicas y las acciones a tomar, en el caso de la educación superior. Esto despolitizó la universidad. La universidad, inclusive la universidad pública, se vio convertida en una suerte de espacio donde los estudiantes venían para sacar un título y pare de contar. Es decir, ya no había ni siquiera la idea de que la universidad pública debe servir al país y debe servir justamente a los sectores de donde provienen la mayoría de estudiantes que estudian en la universidad pública. Es decir, sectores de clases populares y de sectores medios, medios bajos, medios, que tienen problemas no resueltos por los diferentes gobiernos. Y en ese sentido, obviamente, no se podía esperar mucho de que haya una fuerza reactiva frente al intento de los gobiernos neoliberales de imponer este modelo mercantilista de educación universitaria. Fijémonos que en el propio Frente de Defensa de la Educación Pública, la FACSO jugó un papel preponderante en lo que es la elaboración de documentos, en lo que son las manifestaciones públicas de repudio, en lo que es el ser amicus curiae en las demandas de inconstitucional, en las acciones de protección, etc. Y yo digo, hubo una suerte de silencio o de indiferencia de parte de la mayoría de otras facultades de esta propia universidad. Hubo profesores de otras facultades que a nivel de redes sociales, es más, manifestaron posiciones absolutamente retrógradas, cavernarias, ultraconservadoras, aplaudiendo el recorte de la educación, siguiéndole
el baile al gobierno que decía que hay que mejorar la eficiencia de la universidad y por eso con menos presupuesto tienen que cada vez ser más eficientes, etcétera, sin comprender cuál es el problema de fondo. Y de hecho, tampoco en las familias, tampoco en los hogares de la mayoría de estudiantes universitarios existió la plena conciencia de lo que significaban estos recortes, no solamente para sus hijos, para sus familiares directamente que estaban estudiando, sino para ellos mismos, porque cada vez más la universidad pública se iba alejando de estos problemas que esas familias estaban viviendo día a día. Entonces, con todos estos elementos, nosotros podemos entender que hay una suerte de debilitamiento ideológico, de conciencia política de lo que acontece en el país y que esto también atravesó y afectó el campo de la educación universitaria y la posibilidad de que sean mucho más potentes las medidas reactivas y de resistencia que desde la sociedad civil se pueden hacer frente a estos intentos del Estado. Hernán, en ese sentido, ahorita que mencionaste a los estudiantes y también pues de las familias de los estudiantes, ¿cuál es tu visión desde el 2019, por ejemplo, que fue octubre de 2019, un mes de protesta, 2020 por el tema del encierro, capaz menguó eso, esa nueva ebullición que comenzaba a emerger, y ahora estamos pues 2022, junio de 2022, pues nuevamente hubo una efervescencia. ¿Cómo tú le ves, le analizas al movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil creo está menguado, está debilitado. En general, yo he tratado de entender cuáles son las actuaciones, por ejemplo, de la FEWE, FEWES nacionales y FEWES locales. En estos tiempos, su actuación institucional, por un lado, porque se suman, ¿no es cierto?, a los espacios de deliberación y discusión y toma de decisiones, como son los consejos universitarios. Y por el otro lado también sus actuaciones en la esfera pública, haciendo opinión pública y planteando sus posturas. Y a mí me parece que la FEWE está debilitada, si bien es cierto, es una FEWE distinta a la que fue durante muchos años con predominio del movimiento popular democrático, era quizá más visible, más altisonante su discurso, pero es una FEWE que no creo que tiene internamente, no ha logrado desarrollar lazos y relaciones con las bases, es decir, con el estudiantado. Este es un proceso largo, digo, en la propia Facultad de Comunicación Social hemos visto durante mucho tiempo que, no sé si ahora, los últimos años, no me he enterado, pero durante muchos años la mayor votación que se obtenía era el voto nulo. El voto nulo era más grande que el voto por la lista 1, 2 o 3. Y esto implica, como digo yo, una despolitización creciente del movimiento estudiantil, diría, una lejanía de muchos estudiantes con los dirigentes estudiantiles, a quienes no sentían como sus representantes o no sienten como sus representantes, no saben ni siquiera qué hacen. Y creo que esto forma parte de este problema mayor que implica una universidad como la pública, y digo yo también, esto es aplicable a la central, que está preocupada más por las cuestiones formales, por ejemplo, cada año saber cuánto va a ser el próximo recorte, tratar de solucionar eso viendo los recortes internos que se hace, que no sean demasiado onerosos para la universidad, o a quién se despide, qué se deja de invertir, dónde se deja de invertir, no se hace investigación, ya no se hacen becas internacionales para estudios fuera, ya no hay internacionalización de la universidad se empieza a salir poco a poco de las redes de investigadores con las cuales muchos de los docentes tienen contacto y no hay una postura firme, diría yo, por parte de las autoridades de esta universidad y salvo la Universidad de Cuenca, de la Universidad Pública Ecuatoriana en general, para plantarse firme frente al Estado y frente a estos procesos de destrucción de la calidad de la educación pública. Son como posturas tibias, no hay la posibilidad, por ejemplo, de generar un gran frente de la educación universitaria pública, de las universidades públicas, que podría, un momento determinado, como ha sucedido en otras épocas en el Ecuador, llegar a paralizar el país.
¿sí? Llegar a tener una intensidad tan fuerte como la que tuvo las protestas del 2019 y del 2022, encabezadas por el movimiento indígena, y no ser prácticamente convidados de piedra frente a lo que está pasando en el país. Así que, lamentablemente, yo, tal vez de una forma un poco pesimista, yo veo que esta es la situación que actualmente vive el movimiento estudiantil y que hay necesidad de renovar formas y discursos para poder acercarse a ese movimiento, para que ese movimiento, mejor dicho, pueda resurgir y para que los estudiantes dejen de pensar que la universidad en general y la universidad pública en particular es un lugar donde vienen a sacar un título y punto. Y vienen a estudiar, a sacar un título, a atender clases y se acabó. Digo yo, esa inconsciencia, esa falta de conciencia de muchos estudiantes le está costando caro a la posibilidad de que la universidad como institución pueda defenderse de mejor forma de estos embates causados por los gobiernos de corte neoliberal. Ahorita solo hago un salto a cuál es tu visión, de la misma manera, finalmente de los que van dando elementos a nivel teórico, desde la praxis también, que son los docentes, en esa construcción también y en esos elementos teóricos que van contribuyendo justamente a o no esa conciencia, ya siendo mucho más finos de esa conciencia de clase porque les pertenece, ¿no es cierto?, siendo parte de las clases más populares, hijos de trabajadores. ¿Cuál es tu percepción de? A ver, en la producción de conocimiento científico la teoría es un elemento fundamental. Universidad sin teoría no es universidad. En cualquier rama, en cualquier profesión, la teoría es básica y clave. Sin embargo, no hay que confundir teoría con teoricismo. Y creo que muchos colegas, profesores, han caído lamentablemente en una posición teoricista o concomitantemente en una posición ajena y distante de lo que es la propia realidad del país. Para ellos parecería ser que la universidad es una burbuja cerrada, donde vienen, dan clases, hablan de los temas abstractos, conceptuales y elevados, elevadísimos en algunos casos, de los que conocen y pare de contar. Nunca son capaces de relacionar mínimamente esos temas con los problemas que cotidianamente viven las personas. Y esto es aplicable para cualquier asignatura. Esto es aplicable para asignaturas tan abstractas como epistemología. Yo doy epistemología durante muchos años y me tocó romperme un poco la cabeza para ver cómo relacionaba la teoría del conocimiento o la filosofía de la ciencia con los problemas cotidianos de la gente. Y hay cómo relacionarlos, y hay un puente que se llama la verdad. Y la verdad es un tema polémico sobre el cual se puede discutir y sobre el cual se puede conectar la epistemología con la teorías de la comunicación, con los problemas cotidianos de la política, etcétera, etcétera. Y si es que es posible hacerlo en esa asignatura, es posible hacerlo en cualquier otro. En ese sentido, lamentablemente, la despolitización, como digo, también ha atravesado a muchos colegas profesores. Muchos colegas profesores creen que su única tarea es dar clase, investigar en el mejor de los casos los temas que a ellos les parezcan relevantes y pare de contar. Se declaran apolíticos, algunos de ellos se declaran apolíticos, pero al mismo tiempo defienden los mismos discursos que los de estos gobiernos neoliberales, y profesores como esos nos encontramos en todas las facultades, profesores que escriben en portales digitales donde dan cuenta de esa visión neoliberal de manera muy clara, donde inclusive se toman la atribución y tienen la desfachatez de reclamar a los estudiantes que sean los que estén a la altura de la universidad del futuro, que es una universidad absolutamente apolítica y totalmente tecnocrática según su punto de vista, y que en la práctica no solamente viven en la luna, sino que quieren que sus estudiantes vivan en la luna. Así que yo digo, el proceso de renovación de la universidad, de reforma de la universidad pública, sobre todo de esta universidad, la central, va a ser un proceso muy largo y complejo que implica, primerito, tomar cuentas a las autoridades que fueron electas con determinados programas
de qué es lo que hicieron cuando fueron electas y qué es lo que fundamentalmente dejaron de hacer. ¿Qué tipo de acuerdos y negociaciones hicieron con sectores externos a la universidad y cómo esto benefició o perjudicó a la universidad? Yo creo que estos son los elementos claves que pueden generar una deliberación y una discusión pública de cara a lo que aquí en pocos meses más será el nombramiento de nuevas autoridades para no caer en lo mismo, ¿sí? No caer en una universidad que gira sobre su propio eje, que no se renueva, que no se refresca, que está ausente de los problemas principales del país, que está cercano a las negociaciones en chiquis y en secreto con las autoridades para ver si nos recortan un poquito menos y no tanto, y que dejan de lado sus propios programas de gobierno, porque para acceder a un rectorado, para acceder a vicerrectorados acá, hay un programa de gobierno de la lista que finalmente nunca hay rendición de cuentas en realidad. Hay actos solemnes, cada aniversario que se da, hay condecoraciones, hay risas, abrazos y brindis, pero no hay efectivamente un hacerse cargo, porque eso es el tema ético, de lo que finalmente han hecho durante 4 años, durante 8 años, cuando han estado al frente de la universidad. Creo que ese es un elemento que le está haciendo falta a la Universidad Central y a las universidades en general, a las públicas, porque las privadas, como ya he dicho antes, se manejan a través de la lógica de la rentabilidad y del dinero. Por lo que has dicho, Hernán, justamente es que tiene una razón de ser este proyecto. Por las nuevas formas que tú además has hecho énfasis de cómo llegar a estas nuevas generaciones, si cabe el término. Justo en ese sentido, yo quiero preguntarte el tema de la memoria, porque de alguna manera la memoria se ha ido construyendo a partir de un discurso dado o planteado desde una sola verdad. Como tú mencionaste la verdad, pues es el tema o es el canal en donde puedes ir aterrizando. Y esta verdad que ha sido dada y planteada desde las cajas de resonancia de los medios de comunicación, desde cualquiera de los gobiernos. Pero ha habido justamente dentro de la investigación que se ha hecho en este proyecto, es que no hay un levantamiento o un producto, si cabe el término, de investigación mucho más fluida que sí pueda llegar a la gran mayoría. Porque una investigación de 100 páginas, 200 páginas, no te va a leer la clase trabajadora. No porque no quisiera, en condiciones muy concretas, porque su realidad no le permite, porque trabaja más de 10, 12 horas. Después de una larga jornada de trabajo, va a la casa menguado el cuerpo y demás, jalado de los cabellos, para intentar hacer maromas con el sueldo y demás. Entonces no te da para leer una investigación y contemplar y reflexionar sobre tu realidad y cómo cambiarla. Pero no ha habido, y ahí retomo el tema del movimiento estudiantil, no ha habido esa preocupación por llegar con esos otros discursos y también esas otras formas, ¿no es cierto?, a esa clase obrera, ¿no es cierto?, a esa clase asalariada, a ese movimiento de masas. Bueno, vivimos una paradoja, ¿no? Porque, digamos, en las sociedades tradicionales, la historia, el tratamiento histórico de los hechos es la que finalmente configura la memoria social. Y claro, en un país como el nuestro, lo que hubo hasta hace algunas décadas fue el predominio de un discurso, de una narrativa histórica bastante plana, bastante, yo diría, unívoca, dirigido y parcializado sobre todo y sesgado, que planteaba una idea o una noción de país, de sociedad, de mundo. Eso se va rompiendo conforme se va diversificando el ecosistema mediático. Ya no se trata de aprender que el Ecuador es el resultado de la épica batalla del Pichincha, donde Abdón Calderón dio su vida, etc. Vivimos un mundo global ahora donde la diversidad y multiplicidad de mensajes, de contenidos y por ende de sentidos es enorme, es inédita. Y en ese sentido, decía, es paradójico porque por un lado nosotros podemos acceder a una cantidad enorme de información que no era posible acceder hace varias décadas. La información estaba mucho más concentrada en términos de lo que se llamaba la alta cultura,
El libro era el elemento fundamental ahí. Quienes no accedían por alguna manera al libro, no accedían a los espacios del saber que eran las universidades o los establecimientos educativos donde funcionaba el libro como el elemento fundamental, simplemente no tenían acceso a esta información sobre la realidad. Ahora con el Internet tenemos acceso y sin embargo digo es paradójico porque en cambio vivimos una sociedad desmemoriada. El Internet y antes del Internet, los medios masivos de comunicación, que son aquellos que construyen la memoria, la memoria corta, como le llamamos, la memoria del día. Es decir, una noticia es noticia durante el día y al día siguiente ya se olvidó, porque esa es la lógica de los medios masivos. Es decir, tiene que haber una novedad informativa que sustituya a lo que hasta ayer fuera novedad informativa. Esto va provocando, yo diría, una suerte de patología societal que algunos han llamado una desmemoria colectiva. Y claro, vivimos sociedades desmemoriadas, sociedades tremendamente activas, yo diría hiperactivas en el uso de redes sociales, en el uso del Internet, en el acceso a determinados contenidos absolutamente diversos y distintos, pero es tal, digamos, este mosaico tan abigarrado de mensajes que cada cual consume, que resulta, a diferencia de las sociedades tradicionales donde la historia marcaba de alguna manera una identificación como colectivo, ahora cada cual está encerrado quizá en su propia burbuja. Y esto hace que, si es que no hay, por ejemplo, acciones directas de contacto con sectores populares, con los sectores obreros, con los sectores que son más afectados por este modelo y que son quienes más reivindicaciones tienen pendientes, a través, por ejemplo, de lo que en la universidad se conoce como vinculación con la sociedad, es decir, que la universidad, sus estudiantes, sus docentes, los productos que la universidad haya elaborado, pueda ayudar a elaborar, vayan a la sociedad y directamente puedan generar o ser mecanismos de generación de conciencia social, de formación política, de formación ciudadana. Si es que no hay esos elementos, nos encontramos con que, digamos, la universidad cada vez está encerrada en sí mismo, en su propia burbuja. Los estudiantes están cada uno encerrado en su propia burbuja en la universidad y la sociedad y la universidad están cada vez más distantes. Yo creo que es posible, porque hay experiencias interesantes de lo que en algunos casos es llamado universidad popular. La universidad popular, que es una universidad abierta, que es una universidad que llega a la gente, que no es la clásica universidad que forma profesionales y les da el título, sino que es la universidad que quizá que más que formar profesionales, forma conciencia social. ¿Y qué es universidad? Y quienes participan ahí es gente que tiene formación universitaria, pero que finalmente logró romper, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante, por ejemplo, en la Universidad de Caen en Francia, por ejemplo, y hay otras experiencias en América Latina de universidades populares que lograron romper con ese rígido modelo de formación profesionalizante que la universidad un poco tiene y de distanciamiento y aislamiento con la sociedad. Ya queda en las manos, digo yo, de quienes dirigen la universidad y de quienes componemos la universidad de poder reflexionar sobre este tema, de poder concretarlo en, digamos, actividades concretas, en políticas internas de la universidad concretas y de poder llevarlo a cabo. Si es que no nos lo planteamos, ni siquiera como utopía, esto de la universidad popular, pues seguiremos encerrados en esta misma universidad, a ratos tan burocrática, tan de formación tecnocrática, tan jerárquica, donde finalmente las autoridades deciden por sí y para sí muchas de las decisiones y donde los estamentos universitarios están aislados unos de otros. No hay una articulación porque no hay, digamos, una misión de universidad que tengan claro todos y todas. Así que, digamos, yo digo, esa es la única posibilidad para poder renovar el rol social o societal de la Universidad Ecuatoriana. Hernán, para ir cerrando, cuando yo digo universidad pública, ¿qué se te viene a ti a la mente? La universidad que defiende los bienes comunes, la universidad que de alguna manera es de todos, la universidad que es capaz de romper con los mitos
y con los dogmas del mercado. La universidad que puede mirar a un futuro de cambio, de mejoramiento de la vida, de ejercicio real de derechos. A una universidad que no funciona para sí misma, sino una universidad que finalmente tiene en su mira la posibilidad de aportar a la sociedad. Te agradezco, Hernán, por el tiempo. Ha sido en realidad muy rico cada una de las respuestas, cada una de estas devoluciones en esta conversación. Sobre todo por esa mirada profunda, que si bien es académica, pero en tu discurso mismo aterriza en la concreción del hacer y para qué finalmente debe servir la academia, lo que decía Paulo Freire. ¡Gobierno criminal! ¡Octubre!